Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Es una noche especial. Nosotros, yo soy Jorge Jalil, presidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión, y quiero darles la bienvenida a este webinar con el cual iniciamos como Sociedad de Hipertensión nuestro ciclo de webinars de este año. Una de las misiones de la Sociedad de Hipertensión es la educación continua y en ese sentido estar debatiendo permanentemente sobre temas, algunos más conocidos, otros menos conocidos. Esta noche tenemos a dos muy buenos panelistas, ambos han sido presidentes de la Sociedad Chilena de Hipertensión, el doctor Rodrigo Tagle y el doctor Fernando Lanas, y vamos a hablar de un tema que es siempre permanente en la práctica de la hipertensión, del manejo de los pacientes con hipertensión, que es el uso de los diuréticos en la actualidad clínica y cuáles son las nuevas evidencias que existen, qué cambios han habido en el pensamiento clínico a raíz de las últimas evidencias. De manera que queremos comenzar este webinar y voy a dejar con ustedes al doctor Miguel Orriols. Buenas noches. Bueno, vamos al inicio de este interesante tema, como dijo el doctor Jalil, y siempre de actualidad por la importancia que tiene, como es el uso de los diuréticos en hipertensión. El primer tema va a ser desarrollado por el doctor Rodrigo Tagle, profesor de Medicina de la Pontificia Católica y expresidente de la Sociedad de Hipertensión, y este se titula Uso clínico de diuréticos en pacientes hipertensos. Este es el simposio de diuréticos 2021 de la Sociedad Chilena de Hipertensión Arterial, y mi tema es el uso clínico de diuréticos en hipertensión, con 3 preguntas: ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿cuáles? Esta conferencia es, en primer lugar, introducción al uso clínico de diuréticos en hipertensión, ¿cuándo diuréticos en hipertensión?, ¿cómo usar los diuréticos de hipertensión? Y por último, diuréticos en hipertensión, ¿cuáles? Respecto a la introducción al uso clínico de diuréticos en hipertensión arterial. En primer lugar, debemos señalar que los diuréticos actúan a nivel del nefrón, y es conocido desde ya hace muchos años que se dividen en los diuréticos de ASA, cuyo mejor representante y más conocido es la furosemida, en los diuréticos que afectan al túbulo distal, del grupo que vamos a llamar tiazidas. Posteriormente tenemos el sector del nefrón distal, sensible a mineralocorticoides, que es donde actúan los diuréticos retenedores de potasio y los antagonistas de los mineralocorticoides. Y no tenemos, eso sí, algún diurético efectivo que afecte el túbulo proximal. Los diuréticos tiazídicos, que son el tema a revisar hoy día, se dividen en 2 tipos: tiazídicos y análogos de las tiazidas. Los tiazídicos fueron los primeros que aparecieron prácticamente hace muchos años atrás, como la clorotiazida del año 58. Posteriormente apareció la hidroclorotiazida y la bendroflumetazida, que es básicamente una tiazídico que se usa mucho en el Reino Unido. A su vez, los análogos de las tiazidas son la clortalidona, la indapamida y la metronidazol. Existen otros, pero de muy poco uso clínico. Es muy importante recordar que en la literatura inglesa se dividen los diuréticos tiazídicos en 2, thiazide y thiazide-like. Por eso que es mejor hablar de análogos de las tiazidas para traducirlo en español. Como ustedes ven, tienen algunas diferencias químicas y también probablemente tengan algunas diferencias biológicas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los diuréticos tiazídicos? Como ya dije previamente, los diuréticos tiazídicos actúan
básicamente en el túbulo distal y bloquean de forma en general competitiva el cotransportador sodio-cloro, también se llama NSC, que, como ustedes ven, hay una enfermedad que se llama enfermedad de Gitelman, que estos pacientes no poseen o tienen una mutación de el cotransportador sodio-cloro, o llamado también NSC. Y es muy importante porque podemos tener entonces un modelo humano de bloqueo del receptor que es afectado por los diuréticos tiacídicos. Por otro lado, en esta figura es importante considerar que debido a este bloqueo del cotransportador sodio-cloro, van a cambiar las condiciones que afectan el segmento más distal o nefrón distal sensible a mineralocorticoides, el cual va a recibir por un lado mucho más sodio que antes, al producirse el bloqueo, va a producir más cloro que antes, entonces va a tener cargas más negativas, probablemente tal, lo cual va a llevar a explicar por qué se producen algunos de los efectos colaterales de las tiacidas. Un hecho muy importante que me pareció recalcar es el hecho que los diuréticos tiacídicos siempre se piensa que el descenso de la presión arterial está dado solo por el descenso de la volemia. Sin embargo, se ha demostrado que después de semanas, prácticamente semanas a meses, se produce un descenso muy significativo de la resistencia vascular sistémica. En consecuencia, los diuréticos tiacídicos bajan la presión arterial por dos mecanismos un poco distintos. Primer mecanismo, un descenso de la volemia dado por la natriuresis que producen, y un segundo mecanismo dado básicamente por una disminución de la resistencia vascular sistémica. Es importante desde un punto de vista clínico tener en cuenta que este mecanismo que se demora en aparecer de la resistencia vascular sistémica también se demora en desaparecer. De allí que cuando uno vaya a suspender los diuréticos tiacídicos en un paciente, hay que efectuar la medición de la presión arterial al mes o a los 2 meses para saber realmente que ya no tenga ningún efecto del diurético tiacídico. Quisiera hacer mayor hincapié en este mecanismo que tienen los diuréticos tiacídicos, ya que habitualmente es un mecanismo en general más desconocido o no considerado por los médicos clínicos. Así que volver a hacer énfasis en que existe una disminución de la resistencia vascular sistémica y que este mecanismo, aunque no está plenamente dilucidado, tiene algunos roles dados por el efecto sobre el endotelio y el efecto sobre las células musculares lisas, lo cual lleva finalmente a un descenso o disminución de la resistencia vascular sistémica, que, como ya dije, se demora en aparecer, pero también se demora en desaparecer. Respecto a la farmacocinética de los diferentes tiacidas o análogos de tiacida, es importante tener en cuenta que tenemos la clortalidona, la hidroclorotiacida, la metolazona y la indapamida en nuestro país. Y de ellos, claramente, lo que llama mucho la atención es la diferencia en sus vidas medias. La vida media de la clortalidona es de entre 40 a 50 horas, la hidroclorotiacida entre 5 a 13, la metolazona 14 y la indapamida entre 14 y 18. Y la duración de la acción, vemos claramente que aquellos que tienen una vida media más larga o más de 24 horas son básicamente la clortalidona, casi la metolazona y la indapamida. Todos son excretados por vía renal, algunos con metabolismo hepático como la indapamida, pero no los otros. Sin embargo, todas las tiacidas y los análogos de las tiacidas comparten los mismos efectos adversos. La hipocalemia, la hiponatremia, la hiperuricemia, la hipercalcemia, que lo he destacado aquí porque son los de mayor importancia clínica.
Posteriormente vienen la hipomagnesemia y la hiperglicemia, y por último, un menor rol como efectos adversos y menos importantes son la alcalosis metabólica, la hipercolesterolemia y la hipertriglicemia. Por lo tanto, son estos 4 que están en rojo los más importantes en recordar desde el punto de vista clínico. Es muy importante, sí, que los efectos colaterales, que vamos a llamar en general metabólicos de las tiazidas, son dosis dependientes. Claramente, como está molestado aquí, que en este caso es la bendrofluazida, pero si uno multiplica por 10 es lo mismo para hidroclorotiazida, vemos que claramente a mayor dosis del diurético tiazídico es mayor el riesgo de hipocalemia, que lo mismo ocurre a mayor dosis, mayores niveles de retención o de hiperuricemia, y lo mismo para la glicemia de ayunas. Por lo tanto, claramente los efectos colaterales de las tiazidas son dosis dependientes. Y puedo decir que en general, con las dosis actuales, estos efectos son bastante poco frecuentes y de poca cuantía cuando se mantienen dosis bajas. ¿Cuándo usar diuréticos en hipertensión arterial? Que es parte importante de la pregunta. Bueno, en primer lugar, en adultos mayores de 75 años, eso sí, ojalá no postrados, semejante a lo que vamos a llamar la población del estudio SPRINT, obesos, antecedentes de insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular, nefropatía con retenciones de sodio, resistente a múltiples drogas, el mejor acompañante o compañero de otros antihipertensivos claramente son los diuréticos tiazidos para bajar la presión arterial. Aquellos pacientes que tienen una elevada ingesta de sal, en las mujeres posmenopáusicas, ya que ellas son en general sal sensibles, y en pacientes que tienen litiasis renal, particularmente hipercalciúrica. Quisiera recalcar en los adultos mayores, estas son las recomendaciones de las guías británicas de hipertensión arterial y que han puesto énfasis en que los adultos mayores o iguales de 75 años, que son en los pacientes hipertensos con alto riesgo de insuficiencia cardíaca, la droga para iniciar es un diurético de tipo tiazídica y no los otros fármacos. Es muy importante recalcar ese hecho. Respecto a cuándo no utilizar diuréticos tiazídicos. Bueno, en primer lugar, aquel paciente que tenga la alergia a la sulfa. Los diuréticos tiazidas son sulfonamidos, entonces es importante recordar ese hecho. Y lo mismo que la furosemida. Pacientes que tengan arritmias cardíacas no es conveniente como primera línea y tener cuidado especialmente por la hipocalemia y la hipomagnesemia. Pacientes que tengan de base hiponatremia o hipocalemia, pacientes con historia de crisis de gota frecuente y aquellos pacientes que tienen incontinencia urinaria o uropatía obstructiva, ya que en algunas condiciones los puede compensar el aumento de la diuresis y la natriuresis en estos pacientes. Poblaciones especiales que hay que tener cuidado con el uso de diuréticos tiazídicos son el embarazo, es considerado una droga grupo B, puede darse, pero no es conveniente partir porque en el embarazo debe aumentar la volemia para tener un embarazo normal. La lactancia también no debe darse porque se ha demostrado que se traspasa a la leche materna. El lupus eritematoso, debido a que se ha demostrado que algunas tiazidas pueden producir mayores episodios de crisis del lupus eritematoso. En cáncer de piel no melanoma está descrito recientemente básicamente para hidroclorotiazida y no para nosotros. Y la disfunción eréctil también es un derecho a considerar, reconociendo que los estudios clínicos no la cuantifican mucho su frecuencia. ¿Cómo usar los diuréticos de hipertensión arterial? Este es un hecho que me pareció importante recalcar. Primero, porque el objetivo de la terapia antihipertensiva con diuréticos es lograr un balance negativo de sodio en las 24 horas. Si eso no se logra, no se va a lograr un efecto antihipertensivo satisfactorio. ¿Y por qué es importante? Si uno ve la potencia natriurética de los diuréticos tiazídicos, los diuréticos de ASA, en verde los diuréticos tiazídicos y en rojo los de ASA, uno diría, bueno, parece obvio que debiésemos usar
para hipertensión arterial los diuréticos de ASA y no los diuréticos tiacídicos, porque su potencia natriurética es mayor de los de ASA que los diuréticos tiacídicos. Pero, muy importante, ¿cuál es uno de los problemas que tiene la furosemida, por ejemplo, una vez al día? Si estos son los sujetos control y esta es la natriuresis, y está separado el día cada 6 horas, vemos que ocurre cuando uno da una furosemida de una vez al día. Claro, se produce una natriuresis en las primeras 6 horas, pero posteriormente se activan los mecanismos de retención de agua y sal y obviamente bajan de forma significativa. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que la natriuresis total del grupo control al grupo que usó furosemida es prácticamente igual. De allí que no se cumple el objetivo de un balance negativo de sodio en 24 horas. De allí entonces también por qué con función renal normal las tiazidas son muy superiores como antihipertensivo a la furosemida. Y esto es muy importante recalcar lo siguiente: cuando uno considera balance negativo de sodio en 24 horas, vemos que, por ejemplo, si uno toma desayuno a las 7 de la mañana, pero come después de las 20 horas, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, el tiempo en que desde el desayuno a la cena pueden haber pasado muchas horas, más de 12 a 14 horas. Y en esos casos es importante volver a recordar que la vida media, especialmente de la hidroclorotiazida, no es 24 horas, es entre 5 a 13 horas con un efecto que dura hasta 12 horas. Con lo cual, en consecuencia, cuando alguien va a prescribir un diurético, claro, lo ideal es tomarlo la mañana al desayuno, porque por el efecto sobre la diuresis que va a tener, no se debe dar en la noche, pero si uno va a utilizar hidroclorotiazida, debe entonces dar una segunda dosis entre las 17 a 18 del día para tratar de evitar que todo el sodio de la última comida del día no se vaya a quedar dentro del cuerpo humano, y eso genera que el balance no sea negativo de sodio. Los otros diuréticos son de 24 horas y no es necesario hacer este ajuste. Ahora, ¿cuáles son las dosis habituales, las más recomendadas en el manejo de hipertensión arterial? Para clortalidona, en general, partir con una dosis 12,5 y un máximo 50, aunque la dosis habitual en la mayoría de los pacientes es 12,5 hasta 25. Hidroclorotiazida 12,5, dosis habitual 25 y la dosis máxima 50. Metolazona 1,25, 2,5 su dosis habitual y máximo 10 miligramos, reconociendo que es un fármaco de efecto muy potente y que cumple 24 horas de efecto. Y la indapamida también de 24 horas de efecto, la dosis inicial 1,25, su dosis habitual es de 1,5 y máxima 2,5. Qué importante la dosificación, porque es importante no subir mucho la dosis, ya que claramente la dosis, aunque se suba, no tiene un mayor efecto natriurético. Si aquí estamos acá, por ejemplo, que la dosis habitual son aproximadamente 25 miligramos, ustedes ven que subir a 50 miligramos de hidroclorotiazida o clortalidona no tiene un gran efecto natriurético, más va a producir riesgo de efectos colaterales. De allí a que, frente a dosis habituales de diuréticos, en general, el subir la dosis no ocasiona un aumento de la natriuresis. Otro aspecto importante de cómo se usan los diuréticos, algo habitualmente no bien nombrado, y quise poner el protocolo del estudio ALHAT, el estudio más grande norteamericano que se ha realizado para comparar diuréticos de primera línea. Vemos que la dosis inicial fue 12,5 miligramos y se subió a los 3 meses, no antes, a 25 miligramos. ¿Por qué no se sube antes? Porque, tal como mencioné previamente, el efecto máximo puede demorarse meses en aparecer, particularmente lo que tiene que ver con la resistencia vascular sistémica. Cuando uno revisa las diferentes guías, que es importante considerar para aspectos clínicos,
Por ejemplo, esta es la guía europea del 2018, vemos que dice que ambos tipos de tiazida o tiazida análogos son menos efectivos como agentes antihipertensivos cuando la filtración glomerular está bajo 45 ml el minuto, y claramente son inefectivos cuando digamos, la tasa de filtración es bajo 30 ml el minuto. Y en esos casos, uno debiese usar un diurético de asa como furosemida o torazamida. Pero es importante considerar entonces este hecho que bajo 30 ml el minuto las tiazidas no tienen un efecto. Otro hecho importante de cómo usar los diuréticos tiazídicos, esto es muy importante me parece para tener en cuenta frente a los efectos colaterales, que claramente uno antes de escribir una tiazida va a tomar los exámenes de primera línea en hipertensión arterial, el hemograma, la creatinina, el perfil lipídico, la glicemia, la orina completa, el electrocardiograma, y es conveniente en esos casos también usar, digamos, controlar la glicemia. Pero una vez iniciado, a los 7-14 días, controlar los electrolitos plasmáticos, particularmente el sodio y el potasio, ya que en general en las primeras 2 semanas es cuando pueden aparecer los efectos colaterales más significativos, particularmente con el riesgo de la hiponatremia. Por eso es importante controlar a los 7-14 días los electrolitos plasmáticos. ¿Y qué diuréticos utilizar en hipertensión arterial? Bueno, si uno vuelve a la clasificación de los diuréticos tiazídicos, teníamos los tiazídicos y los análogos de las tiazidas. ¿Y qué dicen las diferentes guías? En el año 2003, el JNC7 decía claramente que los diuréticos tipo tiazida, o lo que nosotros describimos como análogo de tiazida, son los de primera elección para el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. Y eso es importante porque, desafortunadamente, esta normativa o recomendación del JNC pasó desapercibido. No se entendió mucho en esos momentos qué es lo que llamó el panel de expertos los diuréticos tipos tiazídicos. Posteriormente, las guías británicas NICE del 2011 empezaron a tener en consideración los resultados de los estudios clínicos y que empezaron a recomendar que si la terapia con diurético debía ser iniciada o cambiada, ofrecer un diurético tipo tiazida o análogo tiazida, tal como clortalidona en estas dosis, 12,5-25, o indapamida 1,5 o 2,5 una vez al día. Siendo estos dos, digamos, más recomendados que los diuréticos tiazídicos convencionales como la bendroflumetacida o la hidroclorometacida. Y esto fue una cosa nueva de la guía NICE del 2011. ¿Qué dijo posteriormente la guía de la American Heart y de la ACC del 2017? Dijo poner lo siguiente: algunos, aunque no todos, los metaanálisis y los estudios clínicos más grandes han sugerido que los diuréticos, especialmente aquellos que han sido de acción larga, como la clortalidona, provee digamos, un mejor rendimiento y una terapia más óptima como droga de primera línea para la hipertensión arterial. Y ahí está la referencia en qué página sale esto. Y esto está dado, ¿por qué? Porque especialmente en Estados Unidos, el diurético que se ha utilizado en los estudios clínicos es la clortalidona. Se utilizó en el estudio CHEP y también se utilizó en el ALHAT y también incluso como droga preferente en el SPRINT. Pero hay otros estudios o registros de hipertensión arterial como el Hypertension Detection Follow Program y el MR-FID y el TOMS, en que se usó clortalidona como droga principal. Y en todos esos estudios, clortalidona fue superior al placebo, por ejemplo, en el CHEP, y a otros antihipertensivos como en el ALHAT. Por lo tanto, hay evidencia bastante importante en favor a clortalidona. ¿Qué dicen las guías europeas? Dice lo siguiente: en el 2018, un año después de las otras guías americanas, que metaanálisis reciente de placebo, estudios de placebo controlado basado en tiazidas
Ahí está hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida, reportaron efectos similares en los objetivos o outcomes cardiovasculares, entre los tres tipos. Por lo tanto, ellos colocan, los europeos, que como no hay estudios en que hayan hecho competir los tres, hidroclorotiazida básicamente, clortalidona, entre ellos, y por el otro lado, en que la mayoría de las combinaciones que están en una sola píldora son basados son con hidroclorotiazida, ellos recomiendan que cualquiera de las tiazidas, como hidroclorotiazida, clortalidona o indapamida, puede ser considerado como un antihipertensivo de primera línea o un antihipertensivo para el tratamiento de los pacientes hipertensos. Así que en ellos los europeos colocan los tres como en el mismo nivel. Y por último, en la guía los británicos han puesto que si hay que empezar con diuréticos o cambiar diuréticos para la hipertensión, ofrecer un tipo de tiazida, que hay básicamente betolazona, clortalidona e indapamida, y ellos colocan indapamida básicamente porque los estudios en que han participado pacientes del Reino Unido ha sido más indapamida que el resto, prefiriéndola a los diuréticos tipo diuréticos tiazídicos como la hidroclorotiazida o la bendroflumetilazida. Ahora es importante tener este punto acá, que dice para aquellos adultos con hipertensión que estaban en tratamiento con hidroclorotiazida o la bendroflumetilazida y que están estables y están bien controlados su presión arterial, pueden continuar con estos tratamientos. No es necesario cambiarles el tratamiento a esos pacientes, ya que están bien controlados y están estables. Entonces, en conclusión, podemos señalar lo siguiente, que el uso de diuréticos tiazídicos en pacientes hipertensos básicamente está dado para los siguientes grupos de pacientes. Primero, adultos mayores de 75 o más años, ojalá no postrados, muy similares, como digo yo, a la población del estudio SPRINT norteamericano. Para mujeres posmenopáusicas, porque ellas son sal sensibles, y eso es muy importante en el manejo. Y por otro lado tienen los beneficios de disminución de la pérdida de calcio a nivel renal y obviamente de calcio a nivel del hueso. Pacientes con historia de insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular, ya que se han demostrado que los diuréticos tiazídicos tienen un mayor rol en la prevención de insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Y por último, en pacientes que tienen mecanismos de retención de sodio o tienen una gran avidez por la ingesta de sal, y los pacientes que tienen nefropatía, claramente, eso sí, señalando que tengan una tasa de filtración glomerular sobre 30 ml/min. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi presentación del uso de diuréticos en hipertensión arterial. Muchas gracias, Rodrigo. Antes de continuar, queremos agradecer la colaboración de Pharma Investi, que ha hecho posible que nuestra sociedad pueda realizar este webinar. Vamos a tener al final de la segunda presentación bastante tiempo para poder hacer preguntas y recibir respuestas y debatir, ya sea con el doctor Tagle o con el doctor Lanas. Y ahora voy a dejar con ustedes a Fernando Lanas. El doctor Lanas es past presidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión. Él es profesor titular de la Universidad de la Frontera, y una de sus miradas importantes ha sido la hipertensión. Tiene muchos trabajos muy importantes en hipertensión, y le hemos pedido que toque el tema de las evidencias actuales que existen con los diuréticos en hipertensión. Por favor, Fernando. Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Lanas, como ven ustedes en la diapositiva.
trabajo en la Universidad de la Frontera en Temuco. Fui presidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión y quisiera agradecer en esta ocasión a los organizadores de esta actividad y al laboratorio PharmaInvest que nos apoya en lo que es nuestra labor como sociedad científica, que es la difusión del conocimiento médico. Y a mí me corresponde hablar de la evidencia actual del rol de los diuréticos en la hipertensión. Y voy a hacer una partida un poco no convencional. Hace ya varios años tuve el gusto y el honor de que me invitaran a una iniciativa que se llamó el Global Standardized Hypertension Treatment Project, que fue una iniciativa del CDC con la OPS y varios ministerios de salud en América Latina, y su propósito era identificar los medicamentos antihipertensivos básicos que debieran estar disponibles en la región, ver cómo mejorar la disponibilidad de estos fármacos en atención primaria y hacer recomendaciones de elementos claves de entrega en el cuidado de nuestros pacientes. Esta es la reunión del grupo de trabajo. Esta es la doctora Escobar, que es una gran líder en el manejo de los factores de riesgo en Chile. Para que vean que es verdad, ahí estoy yo en una versión un poco más joven. Y esta fue nuestra recomendación de fármacos. La recomendación de fármacos se basó en tres elementos. Uno, en la evidencia clínica de efectividad. Segundo, el que fueran fármacos que lo posible se pudieran usar una vez al día. Y el factor precio, porque la idea es que esto estuviera disponible en atención primaria en toda América Latina. Y esta fue nuestra recomendación, ¿no? Como diurético, que pusiéramos de clortalidona, de lisinopril, sobre otros IECA por el uso de una vez al día. El losartán, aunque se usa 2 veces al día, pensamos que era la mejor alternativa fundamentalmente por costo. Amlodipino en vez de nifedipino, y isoprolol sobre otros bloqueadores beta. Para sorpresa mía, un par de años después vimos aparecer en atención primaria en Chile el amlodipino, que ha reemplazado el uso del nifedipino en gran medida, y desafortunadamente se tomó la decisión de que contáramos con carvedilol en vez de bisoprolol, pero de todas maneras fue un avance contar con carvedilol también en atención primaria. Entonces lo que yo quiero es en esta charla contarles por qué recomendamos clortalidona como primera opción entre los diuréticos. Esto lo voy a dividir en 2 partes. ¿Cuál es la evidencia en los ensayos clínicos sobre presión? Pero realmente lo que importa es sobre eventos clínicos. Y segundo, que recomiendan las guías clínicas internacionales. Aquí están algunas características de algunas de las familias de diuréticos. No están todas porque quise enfocarlo obviamente en los tiazídicos. Ven que la clortalidona tiene una vida media bastante larga, de 24 a 55 horas, lo que asegura una estabilidad de efecto en relación a la hidroclorotiazida, que tiene un efecto, una vida media más corta, aunque su efecto por supuesto es más largo y se puede usar una vez al día. Y la indapamida, que también tiene una vida media más larga, pero a la cual no me voy a referir, porque nuestro análisis en este grupo de hipertensión no la consideramos por razones de costo. Quiero recordarles que el uso de efectos adversos, que el uso de diuréticos
tiacídicos tienen efectos adversos, los no tiacídicos también, que están señalados ahí, ¿no? Hipocalemia, hiperglicemia, hiponatremia, hipomagnesemia, intolerancia a la glucosa. Y tenemos que estar atentos a la aparición de estos efectos adversos o a prevenirlos. Y recordar también que cuando la filtración glomerular cae por debajo de 30 ml por minuto, hay una pérdida de efecto y hay que optar por diuréticos de ácido. Entonces, ¿cuáles son los efectos en presión arterial? Esto es un metaanálisis de varios estudios. Aquí está el efecto neutro, hacia la izquierda es una mayor reducción de presión con clortalidona, hacia la derecha una mayor reducción con hidroclorotiazida. Esto ve que sistemáticamente en todos los estudios el uso de clortalidona fue más potente. Y en promedio la reducción de presión fue de 3,3 milímetros para la sistólica y 2,4 para la diastólica. Que es un fármaco que tiene una vida media más larga y es un fármaco que también tiene más potencia. Y aquí está, estos son datos muy interesantes, son de hace 15 años atrás, pero son muy interesantes. A los participantes le determinaron la presión por monitoreo ambulatorio basal en las 8 semanas de usar hidroclorotiazida o usar clortalidona. Ven que en el promedio de 24 horas la hidroclorotiazida bajó 7,4 milímetros y la clortalidona 12. Estuve usando 25 miligramos de hidroclorotiazida y 2,5 de clortalidona. En el día la diferencia de presión no fue tan marcada. Hubo 3 milímetros menos en el grupo de clortalidona, pero la mayor diferencia está en la presión nocturna, que fue 7 milímetros más bajo con clortalidona, y esto seguramente tiene que ver con la vida media más larga del producto. Pero claro, uno no trata a los hipertensos para que tengan la presión más baja, uno trata a los hipertensos para que se reduzcan los eventos, y desafortunadamente no tenemos estudios, lo que llaman face-to-face, en que en relación a eventos se haya comparado hidroclorotiazida, de tipo de mayor uso, con clortalidona. Entonces, esto es un análisis que hace, un metaanálisis que hace una comparación indirecta entre la tasa de eventos cardiovasculares entre tiazida y medicamentos similares a la tiazida, entre los que está la clortalidona y la indapamida, aunque los datos son fundamentalmente de clortalidona. Y lo que hacen aquí los autores, como baja más la presión arterial la clortalidona, por lo tanto debería tener mayor efecto solo por eso, ajustan la diferencia observada en función de la reducción de presión que hubo en ese ensayo clínico en que se comparó uno de estos diuréticos con placebo. Ustedes ven que para cualquier rango de reducción de presión, la reducción de eventos es significativamente mayor con clortalidona, tanto para eventos cardiovasculares totales como para la aparición de insuficiencia cardíaca. Este es otro estudio que tiene una metodología diferente, es una cohorte retrospectiva de sujetos que recibieron hidroclorotiazida o recibieron clortalidona, y la tasa de eventos se va observando a lo largo del tiempo. Aquí, al comienzo nadie tenía eventos. Estos fueron apareciendo a lo largo del tiempo. Fíjense que esto es un estudio de 7 años y medio.
El grupo que le fue peor son los están marcados por el punteado, que son los sujetos que suspendieron el tratamiento, que fueron los que tuvieron más eventos, por el efecto conocido que tienen los diuréticos de disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares, ¿no? Pero los sujetos que recibieron clortalidona, que es la raya cortada, tuvieron menos eventos en cada uno de los años, y aquí está magnificado lo que pasó entre el año 6 y 7, es decir, hay una reducción de riesgo que corresponde a un 20%. Y esto es de nuevo un metaanálisis en el cual lo que hicieron fue ver el efecto en función de diferentes tipos de eventos en el accidente vascular cerebral. Hay evidencia solo para clortalidona de una reducción de 86%, para eventos cardiovasculares totales hay para clortalidona y para hidroclorotiazida. Hay una diferencia que es claramente marcada entre casi 50% y 35%. El evento de insuficiencia cardíaca en este estudio, a diferencia del anterior, no demostró una diferencia importante, tanto hidroclorotiazida como clortalidona reducen constantemente los eventos de insuficiencia cardíaca cuando se usa, y el efecto sobre muerte. El uso de clortalidona tiene una reducción que no logra ser estadísticamente significativa. Y finalmente, la última diapositiva que quiero mostrarles de la comparación entre clortalidona y hidroclorotiazida, en que sigue la misma metodología de un estudio que les mostré antes, que para ajustar por esta mayor potencia de la clortalidona, muestra la reducción de riesgo en función de los milímetros del mercurio que se produjo de disminución de presión arterial, y ustedes ven que para cualquier grado de disminución de la presión sistólica, la clortalidona reduce apreciablemente los eventos cardiovasculares. Y aquí está separado para el riesgo relativo para insuficiencia cardíaca, de una reducción de un 23% de los eventos, y para eventos cardiovasculares hay una reducción de 21%, y el número necesario a tratar durante 5 años para evitar un evento cardiovascular es 27. Es un número bastante similar a muchas otras terapias farmacológicas que nosotros consideramos apropiadas. Entonces, le he mostrado que tenemos evidencia que la clortalidona reduce más la presión arterial, la reduce por un tiempo más prolongado, y que hay evidencia no de ensayos directos entre comparados diuréticos entre sí, sino que en estudios clínicos indirectos, y que para un mismo nivel de presión arterial el uso de clortalidona se asocia a una reducción de eventos. ¿En qué medida esto ha impactado en las guías clínicas? Que es la segunda parte del estudio que vamos a ver. Esta es una diapositiva bastante conocida que señala que medicamentos tienen evidencia de reducción de eventos cuando se usan combinados. Ustedes tienen los diuréticos, y en este caso en hipertensión estamos hablando de diuréticos triacídicos. Fundamentalmente tienen la posibilidad de combinarse con ARA2, en la posibilidad de combinarse con calcio-trabolista, pero esta es menos fuerte la evidencia, o con inhibidores de enzima convertidora. Esto parece ser la recomendación fundamental. Ustedes la van a ver
cómo las guías clínicas acogen este diagrama. Otra cosa que no es en realidad una recomendación de guía clínica, pero me parece importante señalarlo, hubo un estudio muy clave, remeció un poco las ideas de hipertensión, que es el estudio SPRINT, realizado en Estados Unidos, en el cual les muestro los criterios de exclusión y la metodología. Entonces, la presión arterial requería 8 tomas de presión. Lo que recomendaban en este estudio era usar tiazidas, furosemida o bloqueadores beta. Y dentro de las tiazidas, en la opinión del grupo SPRINT, era el uso de clortalidona. Entonces, estoy usando un poco el criterio C de recomendación, que es la opinión del grupo experto. Vamos ahora a las guías clínicas de más antiguas. Estas son las guías del American College, American Heart del 2017, que dice que con respecto a los fármacos, la guía recomienda como grupo de inicio los diuréticos tiazidos, eso incluye las tiazidas previamente tal, y los tiacídicos símiles, como clortalidona e enzatamina, inhibidores de enzima convertidora de la angiotensina, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 y calcio antagonista. Esos son los fármacos que debiéramos elegir de acuerdo a las guías de AHA del 2017 para iniciar la terapia de los hipertensos. Todos los otros grupos, incluyendo los beta bloqueantes, se consideran de segunda línea o reservados para pacientes con comorbilidades, por ejemplo, el uso de bloqueadores beta en eventos coronarios recientes. La guía NICE del 2016, en relación al tratamiento de hipertensión de los adultos, dice lo que está puesto ahí en amarillo: si debe iniciar o cambiar un tratamiento de un diurético, ofrezca un diurético similar a la tiazida, como la clortalidona, entre 12.5 y 25 miligramos una vez al día, o indapanida, 1.5 miligramos si es de liberación prolongada, o 2.5 miligramos una vez al día, con preferencia a un diurético tiazídico convencional, recogiendo la evidencia que les mostraba de una mayor reducción de presión y sobre todo de vena. Eso es lo que dice la guía de la Sociedad Europea de Cardiología y Hipertensión. Dice que entre los antihipertensivos, los inhibidores de enzima convertidora, los ARA2, los bloqueadores de corrientes de calcio, los diuréticos tiosídicos y similares a la tiazida, como la clortalidona o la indapamida, han demostrado una reducción efectiva de presión y de eventos cardiovasculares en ensayos clínicos y son la base del tratamiento de la hipertensión y es una recomendación de clase 1 nivel A. Y la otra recomendación que hacen es hacia donde se ha ido moviendo el tratamiento de la hipertensión, en realidad en general partir con 2 medicamentos. El concepto actual es que el hipertenso parte con 2 medicamentos, salvo que tenga una poderosa razón para decidir usar solo uno, y esa poderosa razón puede ser una persona que tiene una presión arterial solo discretamente elevada, o una persona de edad avanzada, la cual no quiere hacer una reducción más pausada de la presión arterial. Si uno va a usar estos tratamientos combinados, la idea es combinar un bloqueador del sistema renina-angiotensina con un bloqueador de corriente de calcio o con un diurético. Esto está puesto un poco más bonito aquí, y que uno empieza con una tableta, idealmente
combinada, y si no puede combinarlo por separado, en que esté un IECA o un ARA2 asociado a un bloqueador de corriente de calcio o a un diurético. Esto es lo que yo le decía, ¿no? Use monoterapia solo si es un hipertenso con presión bajo 150 o tiene más de 80 años o es una persona frágil. Y si con eso no tiene buena respuesta, combine los tres. Un IECA o ARA2 más un bloqueador de corriente de calcio más un diurético. Y si con eso no le baja la presión, considere que es un hipertenso resistente y agregue espironolactona u otro diurético o un bloqueador alfa o un bloqueador beta. Y considere referirlo a un especialista. Y finalmente está la guía de práctica clínica de la Sociedad Internacional de Hipertensión que salieron el año pasado, que tienen, vale la pena leerlas, que tienen un enfoque diferente, reconociendo que esta es una sociedad diferente a la sociedad inglesa, norteamericana o europea, en la que hay muchos países en que no siempre se puede hacer lo ideal, entonces se establecen unas condiciones de terapia básica y avanzada, por así decirlo, dependiendo de los recursos que ustedes tengan. Pero específicamente con el tema que nos convoca, el uso de diuréticos, lo que dice la Sociedad de Hipertensión es que en diabéticos el tratamiento debe incluir un inhibidor del sistema renina-angiotensina y un bloqueador de corriente de calcio y o un diurético similar a tiazídico. Eso de nuevo significa no usar hidrocloroticida, usar algunos de estos otros diuréticos de los que hemos estado hablando. En hipertensión refractaria, de nuevo, recomiendan estos tiazídicos símiles, entre los que está la clorprolidona, más que el diurético tiazídico puro, que es la hidroclorotiazida o la clorotiazida, y recomiendan usar diuréticos de ASA cuando la filtración glomerular cae de 80 ml 1.73 metros cuadrados, o en el sujeto que tiene sobrecarga de volumen, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca descompensada. Y finalmente, en relación a afrodescendientes, que es un grupo de pacientes que se ha hecho importante en nuestro país en los últimos años, dice que la primera línea de terapia farmacológica es una tableta que incluya un diurético similar a la tiazida con algún otro, puede ser un inhibidor del sistema renina-angiotensina de preferencia. Eso es lo que quería comentar con ustedes y estamos muy dispuestos a escuchar sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lanas. Y ahora tenemos espacio para debatir. Por favor, colóquennos y tenemos varias preguntas aquí en la audiencia y vamos a ir, el doctor Orriols, y vamos a ir entregándoles las preguntas a cada uno de los dos speakers. Voy a partir yo. Aquí hay una pregunta que le vamos a hacer al doctor Lanas. Dice que en los pacientes hipertensos un problema significativo es el deterioro cognitivo que se sabe del uso de diuréticos versus antagonistas del calcio para prevenir esta complicación. ¿Qué evidencias existen, Fernando, de lo que has visto? No, la verdad es que en los ensayos clínicos que he tenido la oportunidad de revisar, no he encontrado que haya una medición de cognición como MoCA o
algún símil que me pudiera permitir decir que yo debiera preferir a uno u otra alternativa. No sé si ustedes conocen alguna publicación en ese sentido. Hay del estudio Sprint algunos datos al respecto, viendo la parte cognitiva, ese estudio ahí donde eso es, pero más bien fue relacionado con los descensos de presión arterial, comparando disminución intensiva versus disminución estándar de la presión. Los datos son sugerentes, pero no son definitivos en términos de mayor beneficio por el tiempo de observación probablemente en ese estudio. Es lo que digamos, yo conozco por lo menos. Sí, yo estoy de acuerdo, pero no hay elementos que te permitan decir que tal o cual medicamento pudiera ser más efectivo, enlentecer más el deterioro cognitivo, ¿no? Aquí hay, Miguel, tú tienes. Sí, doctor Tagle, hay una pregunta que dice, paciente con hipertensión compensada con 3 o más fármacos, entre ellos diuréticos, pero que presenta hiponatremia, por lo que se suspende el diurético y posteriormente se descompensa la presión. ¿Qué hacer? Muy buena pregunta. Alcancé a mirarlo un ratito antes. Bueno, en esos casos está claro que es mejor no utilizar diuréticos tiacídicos. Y lo que uno podría usar en esa situación, ya que parece ser, como usted, la persona que preguntó muy bien dice, si se descompensó, lo más probable es que tenga un mecanismo volumen dependiente muy participativo. Y en ese caso, uno sería dado mejor usar furosemida, que no produce hiponatremia, todo al revés, es una de las drogas que se usa para hiponatremia. Usarlo, eso sí, si tiene una función renal mejor de 30 miliminutios, obviamente usarlo fraccionado 2 o 3 veces al día, por ejemplo, 20 miligramos cada 12 horas o 20 miligramos cada 8 horas. Esa sería una opción para la pregunta. Así que eso, no es cuidado. Quisiera recalcar que si tiene hiponatremia, tampoco es una buena indicación usar espirolactona, porque dentro de los efectos colaterales de la espirolactona también está la hiponatremia. Por lo tanto, me parece que en ese paciente una posibilidad sería usar furosemida, reemplazando al diurético tiacídico que estaba usando, y obviamente siguiendo, tal como dijo el doctor Lana, el esquema que utilizó, que es un poco parecido al protocolo británico de utilizar un bloqueo del sistema renina-angiotensina, un bloqueador del calcio, y ahí utilizar furosemida. Si no lo pudiese usar furosemida por alguna razón, en esos casos tendría que, la opción sería, si es que no se puede subir la dosis de el bloqueo del sistema renina-angiotensina, la otra posibilidad me parece a mí, o un beta bloqueador, y me decidiría por la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está alta, utilizaría un beta bloqueo, y si está baja, utilizaría doxazosina. Pero reconozco que mi preferencia sería furosemida fraccionado. No sé Rodrigo, y estando ahí, aprovechándote, ¿en qué pacientes tú predices el uso, que digamos que van a hacer hiponatremia con el uso ya sea de tiacida o de análogos? ¿Qué pacientes uno clínicamente va a sospechar que va a ser hiponatremia? Bueno, en primer lugar, no hay estudios grandes de incidencia, los estudios clínicos no están, pero aproximadamente todos los grandes hospitales del mundo, el 10% de la hiponatremia está en antecedentes de uso de tiacida, así que es un dato epidemiológico. ¿Cuáles son las personas que más tienen riesgo? Son especialmente las mujeres, adultos mayores y delgadas. Esas son, diríamos, las abuelitas, flaquitas, son las de mayor riesgo
de Estados Unidos. Y ese riesgo es particularmente mayor en las primeras semanas. El mecanismo exacto no está plenamente así concordado, diría yo, pero lo que se sabe es que en esos pacientes se produciría una mayor depresión de volumen, más bruscamente, y eso activaría la hormona antidiurética y se produciría una gran reabsorción en el túbulo conductor de agua libre. Entonces, por un lado estaría la depresión de volumen, activación de la ADH y la hiponatremia. Entonces, en personas adultas mayores, mujeres delgadas, es el grupo que hay que tener mayor de riesgo, ¿de acuerdo? Así que en ese hay que tener más cuidado. Muchas gracias. Y hay una pregunta aquí de evidencias. Fernando, respecto al uso de tiazidas o análogos con la incidencia de cáncer de piel y con disfunción eréctil también. Hay dos doctores que han preguntado. Bueno, con respecto al cáncer de piel, yo creo que se refiere a la fotosensibilidad que induce la hidroclorotiazida, que es un efecto adverso conocido. Por eso en esta época en que hay tanto cáncer de piel, ¿no? Entre la pérdida de la capa de ozono y la prolongación de la vida de las personas, estamos más tiempo expuestos al sol de lo que estábamos antes. De ahí viene esa recomendación de riesgo de cáncer de piel. Los trastornos de la función eréctil en realidad se han descrito para todos los antihipertensivos, yo diría que con mayor frecuencia para los bloqueadores beta y diuréticos, y sin compartir realmente un mecanismo de acción farmacológica común, un poco menos para las otras familias de antihipertensivos. Por supuesto es un elemento que uno tiene que tener en consideración, yo diría no tanto al momento de prescribirlo, porque es bien impredecible quién va a tener ese efecto adverso, sino más bien en el seguimiento. Es un tema que a veces las personas no lo plantean o porque desconocen la posibilidad de que el antihipertensivo pudiera tener ese efecto o por un sistema de bloqueo social, ¿no? Entonces son efectos adversos que tenemos que vigilar en nuestro seguimiento y, por supuesto, si se presentan, buscar una terapia alternativa. Hay un tema con respecto a eso que es bastante interesante porque fundamentalmente los estudios fueron realizados en poblaciones nórdicas, ¿ya? Segundo, que era el melanoma nodular, ¿ya? Y no el general del maligno, el que lo presentaba, y segundo, que se daba en gramos de uso, ¿ya? Entonces acá hay que colimar también el tema de los beneficios, que ya los dos expositores fueron muy claros de los grandes beneficios de las tiazidas frente a un potencial riesgo, ¿ya? Entonces, en el sentido, digamos, como ya se manifestó, es realmente importante el beneficio que producen. Hay que hacer seguimiento y todo, pero eso creo que es importante dejarlo presente. Quisiera hacer una pregunta que colocaron acá, que es una cosa interesante. Debo tratar una hiperuricemia, es un paciente con insuficiencia cardíaca, está con un diurético y con una insuficiencia cardíaca con congestión venosa de extremidades inferiores. O sea, en buenas cuentas, hiperuricemia y uso diurético con insuficiencia cardíaca. Doctor Lana, ¿qué opina usted? Bueno, la pregunta es si yo usaría un fármaco para tratar la hiperuricemia, esa es la pregunta, Miguel. Tratar la hiperuricemia es bastante. En los pacientes con hiperuricemia, si no, y insuficiencia cardíaca, si no tienen una historia de gota o de cálculo, preferiría observarlo simplemente y no agregar un fármaco más, digamos, no, porque el medicamento que vayamos a usar para la hiperuricemia vaya a complicar el resto de la terapia, sino que los pacientes en insuficiencia cardíaca son personas que ya están tomando muchísimos medicamentos y además la insuficiencia cardíaca habitualmente la causa más común es enfermedad coronaria. Entonces son personas que están tomando por lo menos 7 medicamentos.
Entonces no agregaría no agregaría un fármaco para tratar la hiperuricemia, salvo que tenga evidencia de, como te digo, de gota, ¿no? En los pacientes que tienen historia de adenoma prostático y síntomas severos de esto, de insuficiencia cardíaca, es un problema porque el diurético es cuando el paciente está congestivo, cuando está con una insuficiencia cardíaca más acentuada, el diurético es un medicamento fundamental en su tratamiento, así que es muy difícil no usarlo. Yo quisiera agregar un poco a lo que dice el doctor Lana. La hiperuricemia en falla cardíaca es un factor de mal pronóstico, se ha observado, pero no se sabe exactamente qué pasa si tratamos la hiperuricemia, si realmente va a tener impacto en el paciente. De manera que yo coincido con su punto de vista, es decir, tratar en la medida de que la hiperuricemia esté desencadenando un síndrome o una enfermedad. Hay una pregunta que hay varios que han preguntado, y esto yo se los dejo a ambos expositores, que tiene que ver con la disponibilidad de las tiazidas en atención primaria en nuestro país, y cómo y cuándo y en qué circunstancias, a raíz de que hay diferencias de costo, hacer uso de análogos, en nuestro caso es clortalidona, y también hay indapamida acá. Bueno, déjame brevemente, seguramente Rodrigo puede comentarlo con más profundidad esto, pero cuando nosotros hicimos la recomendación de clortalidona como primer fármaco para esta iniciativa del CDC, la OPS, usamos 3 criterios, ¿no? Uno, la mejor evidencia en ensayos clínicos, y reconozcámoslo, no hay estudios directos de efectividad de hidroclorotiazida con clortalidona, tal como señaló Rodrigo. Entonces la conclusión que viene estudios indirectos tiene un poco menos de fuerza, por supuesto, que las comparaciones. Segundo, el uso de una vez al día nos pareció que era un argumento importante, y el costo, por supuesto. Ahora, y en función de eso, los diferentes ministerios de salud de América Latina tuvieron una respuesta diferente. Muchos de esos simplemente ignoraron estas recomendaciones y siguieron haciendo lo que hacían. Afortunadamente para nosotros, el Ministerio de Salud, y en gran medida por la presencia de representantes del Ministerio, yo creo, en este comité, la doctora Escobar, se incorporaron algunas de nuestras recomendaciones y otras no. Y otro elemento, yo creo, es que la hidroclorotiazida está ampliamente presente. La cantidad de personas que toman estos fármacos es muy alta, y uno de los criterios, sin duda, fue la disponibilidad. No sé, Rodrigo, tú puedes con más autoridad hablar del tema. No, me parece que como la pregunta va orientada a cuándo tener que cambiar la hidroclorotiazida o qué hacer en la atención primaria. Bueno, yo pienso que el Ministerio siempre pienso bien de las personas, así que debe haber pensado en hacer algunos cambios, pero yo creo que nos pilló en la pandemia y antes un poquito el conflicto social para las nuevas guías que se iban a modificar. Pero basado en un punto de vista como clínico, yo sugeriría seguir la pauta que dicen los ingleses. Si ya está con hidroclorotiazida, está bien controlado la presión arterial, es un paciente que su riesgo cardiovascular está bajo, tiene todo bien compensado, no tiene sentido, me parece, cambiarlo. ¿Cuál sería el único pero que uno trataría de tener
alguna manera de registro de presión arterial, por ejemplo, matinal. O sea, la idea sería un holter de 24 horas para estar seguro con la evidencia que se ha demostrado hoy día. Pero si no tenemos un holter de presión arterial, que cada vez está más disponible, hay un proyecto de eso del Ministerio de Salud para que esté en atención primaria cada vez mayor, y si no, tomar la presión arterial al despertar, porque eso nos va a ayudar bastante, porque la duda sería la presión nocturna, que no esté faltando, va a estar bien controlado al paciente con un diurético tipo hidroclorotiazida versus clortalidona. Y si la presión matinal al despertar está bien controlado, yo estaría tranquilo. Si está más controlado, ahí tendría dos opciones. La primera opción es preguntarle a qué hora come. Y si come muy tarde, negociar. Si quiere partir la tableta de hidroclorotiazida y utilizarla a las 17, 18 horas, que tiene un problema, porque igual va a tener más misión nocturna. Es difícil que no. Y si no está bien controlado la presión matinal al despertar, y tiene un horario muy separado de comida y además con mucha avidez por la sal, ahí trataría de comprar clortalidona para el paciente. En esa situación, si es que la municipalidad o el consultorio o el ministerio no lo ha adquirido. Eso es lo que me parece como pauta dinámica. O sea, si no está bien controlado, hay que pensar en cambiar, porque cambia, y si está bien controlado no tiene mucho sentido. Lo más probable es que pueda, digamos, ser un trastorno mayor por otro lado. Así que hay que tener cuidado. Ahora, tal como dijo el doctor, sí, yo lo que sé del ministerio es que claro, no había mucho, la disponibilidad de hidroclorotiazida era mucho mayor que la disponibilidad de los otros diuréticos que hemos hablado hoy día. Entonces quizá eso le hizo un poco de peso junto a otros problemas de salud que hay en el país. Tal vez la recomendación de la Sociedad Internacional de Hipertensión en sus últimas guías clínicas en hipertensos resistentes, digamos, puede ser una buena recomendación de probar un diurético no tiazídico. Perdón, un tiazídico símil, digamos. Sí. Yo creo que con esta pregunta se han contestado varias, porque hay varias preguntas que uno podría agrupar en las respuestas que se han dado en esta, digamos, en esta última intervenciones. Y hay muchas preguntas, en realidad, algunas mucho más clínicas, otras de atención primaria. Respecto de la posición, hay una que dice de la posición de la sociedad chilena con respecto a la estrategia del HARTS. La verdad de las cosas es que, y le voy a dejar a Fernando, yo tengo mi opinión, pero creo que él ha estado ahí en esa iniciativa, creo que es muy importante y podrías decir algo al respecto, Fernando. Bueno, la iniciativa HARTS, de algún modo, se fundamenta en los datos que encontramos en nuestras cortes del PIUR y del CESCAS en América Latina, que de cada 10 hipertensos que hay en la población, 4 no saben que son hipertensos, 5 se tratan, y de los que se tratan, de los 5 que se tratan, 3 tienen la presión alta, ¿no? Entonces, hay que poner un énfasis en un mejor control de la presión, y los datos chilenos e internacionales, que la mayor parte de los hipertensos están con un medicamento. Así que y coincidió la iniciativa HART también con estas recomendaciones internacionales de partir con 2 medicamentos, algo que hay una muy buena razón para quedarse con uno. Yo creo que es una iniciativa muy valiosa. Por supuesto, tiene que basarse en los medicamentos que están disponibles, si no sería un sinsentido, digamos, tratar de hacer una política pública para todo el país en medicamentos que no están disponibles en el sistema público. Así que yo creo que es muy valiosa y
y a quienes están trabajando en eso, darle el máximo de consideración e importancia, porque eso seguramente si lo hacemos bien va a tener un impacto grande en el pronóstico de nuestros pacientes. Sí, y redondeando también un poco eso, hay una cosa bien interesante también de las guías. Estamos viendo una pantalla aquí, no sé. Dicen que es de Rodrigo. Pero es una cosa interesante de las guías internacionales que mencionó el doctor Lana, en el sentido de que hasta ese momento estábamos muy encaminados hacia combinar en una píldora, digamos, como dicen las guías europeas. Sin embargo, ellos flexibilizan esa posición un poco rígida del punto de vista clínico en una sola pastilla, por muchas razones, y lo abren a estrategias un poco más flexibles, con combinaciones, eso sí, pero un poco más flexibles. También esas son guías para distintos tipos de países, distintos contextos de salud pública, de manera que dejan abierta esa puerta, yo creo que con mucho sentido. Bueno, yo creo que había cuenta que son ya las 8:15 y el compromiso era terminar alrededor de las 8. Yo quiero en primer lugar agradecerle a los expositores, agradecerle también al doctor Orriols que nos ha acompañado, y por supuesto a Pharminvest y Megalabs que ha hecho posible esta reunión, a mi juicio muy interesante, y probablemente podríamos seguir hablando bastante más tiempo acerca de esto. De manera que yo los quiero dejar invitados a nuestro congreso, donde van a ver, vamos a tocar estos temas nuevamente, y hay 3 speakers internacionales muy buenos, uno fue mencionado aquí, el doctor Bagri. Así que les deseo muy buenas noches a todos y a todas, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Ok, adiós.